Este capítulo vamos a saltarnos de la historia, un poco de las funciones del Estado y Chile de la administración política a inversiones. Vamos a ver primeramente la región del Biobío, el Biobío como sistema, porque el Biobío no es solo una ciudad, sino que el Biobío es un sistema territorial complejo, un territorio donde convive un área metropolitana densa, polos industriales activos, puertos estratégicos, universidades que forman capital humano y una base logística conectada directamente con el comercio exterior. Todo esto ya existe. El potencial está ahí. El problema no es la falta de activos, el problema es cómo están organizados. Hoy este sistema funciona fragmentado. Cada componente opera por separado. Se mueve de forma ineficiente y no escala, y paga costos innecesarios, productos del desorden territorial. En la práctica, esto se traduce en congestión estructural en los principales ejes viales, en tiempos muertos que se acumulan cada día en los traslados laborales, en costos logísticos elevados para la industria y los puertos, y en extensos territorios intermedios que permanecen subutilizados sin vocación clara ni conectividad real. El capital humano existe, la industria existe, los puertos existen, pero no están suficientemente conectados entre sí. Y cuando eso ocurre, el territorio pierde competitividad. Desde una mirada inversionista, el diagnóstico es directo. Un territorio desordenado encarece operar, reduce la productividad y aumenta el riesgo. No porque falte inversión, sino porque faltan condiciones estructurales para que esa inversión se sostenga en el tiempo. Bueno, aquí aparece la idea central. Sin transporte estructural no hay salto de escala. Sin el salto de escala no hay ciudad-región. Y sin ciudad-región no hay inversión sostenida. Lo que está en juego en el Biobío no es un proyecto puntual. Es la decisión si este territorio sigue funcionando como piezas aisladas o si se transforma finalmente en un sistema integrado, eficiente y proyectable. Entonces, buscamos y visualizamos el metro urbano, que nos traería orden y eficiencia. El metro de Concepción no debe entenderse como una obra urbana aislada. Debe entenderse como la columna vertebral del sistema metropolitano, no como un proyecto de transporte más, sino como la infraestructura que organiza el funcionamiento completo del territorio. En las ciudades que logran atraer inversión sostenida, el transporte estructural cumple una función clara: ordenar flujos, reducir fricción y hacer predecible el crecimiento. Eso es exactamente lo que plantea el eje ferroviario urbano en Concepción. A ver, la función estructural del eje ferroviario. El trazado urbano del metro conecta de manera directa y continua. Tendríamos conexiones en el centro cívico, las universidades, los barrios de mayor densidad, los polos de servicio y los nodos de intercambio modal. No es una suma de estaciones, es una estructura de soportes. Cuando estos puntos se conectan de forma eficiente, el territorio deja de funcionar por compartimentos aislados y comienza a operar como sistema. Y en ese orden espacial es, desde el punto de vista económico, el primer gran activo para la inversión. Porque el capital no se instala donde todo es posible, se instala donde todo es legible. Los impactos directos. Este tipo de infraestructura genera impactos mediables, no discursivos. Primero, reducción real de los tiempos de traslado.
Menos tiempo perdido en transporte significa más horas efectivas de trabajo, estudio y operación. En términos productivos, esto se traduce en mayor eficiencia por trabajador sin necesidad de aumentar costos laborales. Segundo, aumento de la productividad laboral. Traslados más cortos y confiables reducen el desgaste diario, baja la rotación y aumenta la estabilidad de la fuerza de trabajo. Para la empresa, esto significa menor costo oculto y mayor continuidad operativa. Tercero, revalorización del suelo bien conectado. La conectividad transforma terrenos subutilizados en activos desarrollables. Aparecen proyectos inmobiliarios viables, de uso mixto, con densidades razonables y servicios integrados, no por especulación, sino por función urbana real. Cuarto, la planificación predecible. Cuando el eje estructural está definido, el capital puede anticipar, puede decidir dónde invertir, en qué plazos y con qué horizonte de retorno. La incertidumbre baja y con ella el riesgo. Ya, aquí hay una clave conceptual muy importante. Este sistema no compite con el biotren ni con los buses, los ordena. Cada modo cumple su función dentro de una lógica integrada. Eso es lo que diferencia un sistema de transporte moderno de una acumulación de soluciones parciales. O sea, un sistema integrado significa menor costo sistémico, mayor eficiencia global y menor retorno territorial. Mejor retorno territorial. Un proyecto aislado termina siendo un parche caro, con impacto limitado y alto desgaste político. Entonces, el metro urbano, entendido de esta forma, deja de ser una discusión sobre movilidad cotidiana y pasa a ser una decisión estratégica de desarrollo. Una decisión que define si el área metropolitana del Biobío seguirá reaccionando a los problemas o si comenzará finalmente a anticipar su propio conocimiento. Entonces, extensión funcional del centro al litoral. ¿Ya? Aquí cambia el relato. Hasta ahora hemos hablado de transporte, de orden urbano, de eficiencia metropolitana. Pero en este punto, la discusión deja de ser solo sobre cómo se mueve una ciudad y pasa a ser sobre cómo se estructura un territorio para invertir. La extensión funcional del sistema ferroviario desde el centro metropolitano hacia el litoral, estamos hablando de Tomé, Penco y Lirquén, no es una expansión urbana por capricho, ni crecimiento desordenado hacia la periferia. Es integración funcional. Integración entre vivienda, empleo, industria, logística y puerto. Es decir, integración entre los elementos que hacen viable un sistema productivo regional. Una conexión metropolitana ampliada. Cuando un sistema de transporte estructural conecta el centro urbano con el litoral productivo, lo que se crea no es solo un nuevo recorrido, sino una nueva escala territorial. La ciudad deja de terminar en sus límites administrativos y pasa a operar como ciudad-región. En ese modelo, Tomé, Penco, Lirquén no son comunas periféricas, son piezas activas de un mismo engranaje económico. Y eso cambia completamente la ecuación para la inversión. Lectura inversionista. Acceso laboral eficiente. ¿Por qué? Porque el primer impacto es directo y tangible. Un sistema ferroviario extendido permite que los trabajadores lleguen a puertos, industrias y zonas logísticas, sin colapsar carreteras, sin depender exclusivamente del automóvil y sin quedar atrapados en traslados impredecibles.
Para el inversionista, esto significa algo muy concreto: estabilidad operativa. Menos atraso, menor ausentismo, menor presión sobre la infraestructura vial y sobre todo menor riesgo sistémico. Ya, pero vamos a ver cuál sería la atracción de industria intensiva en el capital humano. Las industrias modernas no se instalan solo por donde hay un suelo barato, se instalan donde el talento llega a tiempo. Empresas intensivas en el capital humano, logística avanzada, manufactura especializada, servicios industriales, buscan territorio donde la conectividad esté resuelta antes de invertir. En este contexto, la conectividad deja de ser un costo público y se transforma en una ventaja competitiva privada. Un eje ferroviario que conecta ciudad, universidades, litoral, productivo, envía una señal clara al mercado. Dice, este es un territorio preparado para operar. Ocurre la activación del suelo intermedio. Uno de los efectos más relevantes y menos discutidos es la activación del suelo intermedio. Zonas que hoy parecen como marginales o fragmentadas o subutilizadas se transforman en territorio desarrollable, no para expansión desordenada, sino para proyectos integrados. Vivienda bien conectada, servicios locales, logística ligera, equipamiento urbano funcional. Esto reduce presión sobre el centro, evita la dispersión urbana y crea nuevas oportunidades de inversión inmobiliaria y productiva con menor conflictividad social y mayor retorno territorial. Ya, la clave final de este resumen. Esto no es un crecimiento por extensión, no es una periferia creciendo sin control, no es expansión desordenada, es densificación estratégica conectada. Es la diferencia entre un territorio que reacciona al crecimiento y uno que lo planifica, lo ordena y lo capitaliza. En términos de inversión, esa diferencia es fundamental porque el capital no busca territorios grandes, busca territorios bien estructurados. Y aquí, el Biobío, la extensión funcional del sistema ferroviario, abre la posibilidad real de pasar de una suma de ciudades a un sistema metropolitano productivo integrado. Puertos, industria y logística. Aquí el argumento deja de ser urbano y vuelve a ser productivo. Porque cuando hablamos del Biobío, hablamos de puertos, industria y logística. Y en este triángulo se define buena parte de la competitividad regional. El litoral del Biobío, Colirquén y Penco, como nodos claves, ya cumplen un rol estratégico en el comercio exterior chileno. Los puertos existen, la infraestructura básica existe, la actividad productiva existe. El desafío no es crear estos activos desde cero, el desafío es conectarlos de forma eficiente con su hinterland urbano y productivo. O sea, el cuello de botella logístico, donde hoy gran parte de la relación entre ciudad, industria y puerto dependen del camión. Eso habría que analizarlo, porque eso implica congestión vial recurrente, altos costos por toneladas transportadas, tiempos impredecibles, mayor desgaste de la infraestructura y una logística vulnerable a cualquier interrupción. Desde una mirada inversionista, eso se traduce en riesgo operativo, no porque falte capacidad portuaria, sino porque el sistema de acceso no está optimizado. Entonces, el rol del transporte ferroviario cumpliría una función que ningún otro modo puede reemplazar. El tren permite mover grandes volúmenes con menor costo marginal, reducir la dependencia del transporte carretero, estabilizar los tiempos logísticos, bajar la huella operativa del sistema productivo. Menor costo por tonelada no es una consigna ambiental, es una ventaja competitiva concreta.
Cuando la logística se vuelve más predecible y eficiente, las decisiones de inversión cambian. Empresas que hoy operan al límite comienzan a planificar expansión. Nuevos actores consideran instalarse donde antes no era viable. Por eso, Concepción como hub tecnológico industrial. En este esquema, Concepción dejaría de ser solo una ciudad administrativa o universitaria. Pasaría a cumplir un rol más estratégico, servicios de centros avanzados, base universitaria conectada de industria, hub técnico-industrial en el sur de Chile, la cercanía funcional entre universidades, centros de formación, polos industriales y puertos. Crearía un ecosistema donde el conocimiento, la producción y la logística se retroalimentan. Para inversionistas esto es clave. No se trata solo de mover mercancía, sino de operar un territorio donde los factores productivos están alineados. Porque la infraestructura productiva no es gasto social. Este es un punto central. Cuando el metro y el sistema ferroviario se entienden como parte de la logística regional, la discusión cambia completamente. Esto no es gasto social, es infraestructura productiva. Infraestructura que reduce costos sistémicos, aumenta competitividad, mejora entorno de proyectos privados y eleva la capacidad exportadora regional. Y la infraestructura productiva, a diferencia del gasto corriente, se amortiza, genera externalidades positivas y sostiene crecimiento en el tiempo. El mensaje es clave para la inversión. Un territorio con puertos activos pero sin conectividad estructural es un territorio con potencial limitado. Un territorio donde ciudad, industria y puertos están integrados por un eje ferroviario eficiente es un territorio preparado para escalar. Eso es lo que está en juego en el Biobío. No se trata solo de mover personas, se trata de mover la economía regional hacia un nuevo nivel de competitividad. Y en inversión, esa diferencia es decisiva. Entonces, todo lo que hemos hablado, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué esto atrae inversión? Porque la inversión no llega por discursos, llega cuando existen condiciones claras. Y en el Biobío, el debate de fondo no es si hay potencial, ese potencial ya está demostrado. La pregunta real es otra. ¿Existen las condiciones estructurales para que ese potencial se transforme en inversión sostenida? Un sistema ferroviario metropolitano integrado entrega precisamente esas condiciones. ¿Por qué? Porque el primer factor que evalúa cualquier inversionista serio es la certidumbre. Saber dónde crecerá la ciudad, dónde se concentrará la demanda y qué territorio se está destinado a cumplir funciones productivas claras. Cuando existe un eje estructural de transporte, el territorio deja de expandirse de forma impredecible, se ordena. Esto permite que el capital anticipe localización, plazos, retorno, mejor improvisación, significa menos riesgo. Menos riesgo logístico. La logística es uno de los principales costos ocultos de la inversión productiva. Cuando el acceso a puertos, industrias, servicios depende casi exclusivamente del camión, el sistema se vuelve frágil, sensible a congestión, vulnerable a interrupciones, caro en operar. La integración ferroviaria reduce esa fragilidad, entrega redundancia, estabilidad y previsibilidad. Desde una mirada inversionista, esto no es eficiencia técnica, es gestión del riesgo. Vámonos a una escala metropolitana real. La inversión no se mueve a escala comunal, se mueve a escala metropolitana y regional. Un sistema que integra Concepción, Tomé, Penco y Leuquén crea un mercado laboral más amplio, una base de consumo más robusta y una plataforma productiva con mayor profundidad. Eso permite proyectos más grandes, inversiones más diversificadas y operaciones menos dependientes de un solo punto.
En términos simples, más escala, menor exposición. Esto es uno de los puntos más decisivos. La capacidad de crecer sin colapsar. ¿Por qué? Porque muchos territorios crecen, pero colapsan en el intento. Infraestructura tardía, congestión crónica, conflictos urbanos, y todo esto espanta inversión, incluso cuando hay demanda. Un sistema ferroviario estructural permite crecer sin romper el sistema. El crecimiento deja de ser amenaza y se convierte en una oportunidad planificada. Eso es exactamente lo que busca el capital de largo plazo. Si hacemos una comparación implícita, hay ciudades que planifican su infraestructura antes de crecer y hay ciudades que intentan alcanzarla después del colapso. Las primeras atraen inversión, las segundas las pierden. No hace falta nombrar ejemplos, el mercado ya aprendió esa lección. En síntesis, el sistema ferroviario metropolitano del Biobío no promete rentabilidad inmediata, promete algo más valioso: estabilidad, previsibilidad y capacidad de escalar. En inversión, eso es lo que separa los territorios que reciben capital de los que solo observan pasar. Aquí no se está decidiendo solo un proyecto de transporte, se está decidiendo si el Biobío se posiciona como un territorio preparado para invertir o como uno que seguirá reaccionando tarde. Por lo tanto, para cerrar, las regiones no crecen con discurso, crecen con infraestructura que ordena, con conectividad que integra y con decisiones que miran más allá del próximo ciclo político. El Biobío no carece de activos. Tiene industria, tiene puertos, tiene universidades, tiene capital humano. Lo que ha faltado históricamente es estructura. Estructura que para esos activos dejen de operar de forma fragmentada y comiencen a funcionar como un sistema coherente. Un sistema que reduzca costos en lugar de multiplicarlos, que dé certidumbre en lugar de improvisación, que permita crecer sin colapsar. El debate sobre el metro y el eje ferroviario metropolitano no es un debate técnico menor, ni una discusión ideológica. Es una decisión de desarrollo. Decidir si el territorio se planifica o simplemente reacciona. Decidir si la inversión llega porque encuentra condiciones claras o si se va porque el riesgo es demasiado alto. Decidir si el crecimiento se conduce o si se padece, porque el futuro no se construye con eslogans ni con anuncios aislados. El futuro se construye cuando el Estado entiende su rol estructurante, cuando la infraestructura anticipa el crecimiento, cuando el territorio se ordena para producir, trabajar y vivir mejor. Esto es lo que está en juego aquí, no un proyecto, no una obra, sino una posibilidad real de que el Biobío deje de ser solo un conjunto de piezas valiosas y se transforme finalmente en un sistema productivo integrado y proyectable. Porque el desarrollo no se improvisa, se planifica, se ejecuta y se sostiene en el tiempo. Para más videos, suscríbete a mi canal y dale like y activa la campanita.